Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que sin duda alguna ha representado una dinámica muy compleja entre dos países, una dinámica que ahora cobra más fuerza que nunca, porque representa también un acercamiento que fue producto o es producto de un alejamiento previo, de un distanciamiento entre dos países que por años han sido países hermanos, Venezuela y Colombia. Pero debido a la coyuntura económica, política y social que está atravesando Venezuela, al parecer esta fuerza de tensión intrasocietal en Venezuela se trasladó a la frontera, al límite colombo-venezolano. Y esto devino en la implosión de una dinámica muy peligrosa que llevó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a tomar una decisión unilateral que ya está a punto de cumplir un año de haberse tomado: el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero ya las voluntades políticas están aflorando y el acercamiento, el consenso, el acuerdo está dándose paulatinamente. El detalle está en que una cosa es lo que se acuerde y otra es que se cumple lo que se acuerde. Una cosa es lo que se habla y otra es el conjunto de soluciones y la esencia de esas soluciones para la solución o resolución de este, digamos, diferendo o conflicto fronterizo, porque hay un conflicto, claramente, un conflicto en el cual la circulación de las bandas paramilitares, las bandas criminales, el contrabando, las mafias de contrabando, producto del contrabando de extracción desde Venezuela por la ya conocida situación de productos subsidiados, regulados, que son adquiridos por contrabandistas para trasladarlos a territorio colombiano, el robo de gasolina comprada en territorio venezolano para ser vendida en territorio colombiano en pesos. Y hay una situación claramente en la que la coyuntura económica de Venezuela está beneficiando al crimen organizado que está instaurado en la frontera, porque con un bolívar completamente devaluado con respecto al peso colombiano, es muy rentable gastar en bolívares comparando productos, alimentos, gasolina para un contrabandista y llevarlo a territorio colombiano para revenderlo al cambio en pesos colombianos, incluso hasta en un precio estipulado de 10 veces lo que tiene su valor original en bolívares, debido a la devaluación y diferencial cambiario que hay muy alto entre las tasas o la tasa de conversión de bolívares a pesos colombianos. Esa coyuntura económica, producto de una política monetaria que ha devaluado completamente el bolívar venezolano, junto con la política de subsidios, productos regulados que fomentan el contrabando, generan sin duda alguna una especie de dinámica paralela a la ya existente o preexistente crisis venezolana, que deviene en una dinámica completamente atípica, anárquica, anómica, que sin duda alguna representa el crimen organizado en su más pura expresión. Pero ya, como lo mencioné, las voluntades políticas se están aflorando. ¿Por qué? El 5 de agosto se habían reunido las cancilleras de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, respectivamente. Acordaron ese día la activación de una cédula fronteriza y el cobro en pesos colombianos de gasolina expedida en estaciones de servicio internacionales. Las diplomáticas sostuvieron una reunión en los espacios de la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería venezolana. Posteriormente, hubo un intercambio de experiencias con las delegaciones de Comercio, Seguridad y Salud, y al final de la tarde se reunieron con Maduro, el presidente venezolano, en el fuerte Tiuna de Caracas. La frontera, recordemos, entre ambos países fue cerrada en agosto de 2015 por el presidente Nicolás Maduro hacia el vecino país, pero ya eso fue una decisión que estuvo predeterminada por la situación del asesinato de unos militares venezolanos a manos de paramilitares colombianos, según lo había denunciado el mismo presidente Nicolás Maduro. Esto fue lo que llevó unilateralmente a Maduro a tomar esta decisión. Pero estas medidas parecen ser de carácter cortoplacista. ¿Por qué? Porque la activación de una cédula fronteriza para
iniciar un proceso de reidentificación de las personas que tengan presencia en territorio fronterizo y de cobrarles en pesos colombianos la gasolina expedida a los ciudadanos que acudan a ella en estaciones de servicio internacionales, claramente representan un beneficio para Colombia, porque son ingresos que en pesos colombianos van a repuntar en el valor del combustible colombiano. Y la identificación a través de esta cédula fronteriza para quienes ejerzan actividades de este tipo y tengan presencia en la frontera, comprando gasolina, comprando otros productos, va a determinar sin duda alguna que podrá haber una mayor afluencia de venezolanos en el territorio, pero esto representa un trámite que puede tornarse un poco tedioso, burocrático, por la adquisición de una cédula que probablemente y selectivamente llega a estar privilegiada para quienes lleven a cabo el proceso y de alguna manera tengan una actividad frecuente, constante y recurrente en la frontera colombo-venezolana. Pero también acordaron una reapertura paulatina de la frontera y fue el día jueves 11 de agosto cuando se dio la tan esperada reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, luego del encuentro que sostuvo con su colega Nicolás Maduro, informó que se decidió la reapertura de la frontera de forma ordenada, controlada y gradual, cerrada desde agosto de 2015. Esa fue la noticia. Se decidió reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela y esto fue confirmado el 11 de agosto por los presidentes de Colombia y de Venezuela. Santos indicó que habrá horarios especiales para el tránsito por la zona binacional. Acordamos la activación de 5 puntos y horarios de 5 de la mañana a 8 de la noche en hora de Colombia y de 6 de la mañana a 9 de la noche para Venezuela, precisó. Agregó que habrá un comité especial para hacer seguimiento al tráfico de medicamentos en la frontera colombo-venezolana. En materia energética, indicó que habrá un encuentro el próximo 23 de agosto para analizar el tráfico de combustible y buscar soluciones al problema. Igualmente, se estableció la creación de una instancia para hacer frente al crimen organizado transnacional. Sobre esto, hay una serie de conjeturas y soluciones que quiero plantear, quiero proponer porque sin duda alguna, y analíticamente, lo cual haré en unos instantes, podremos determinar si las soluciones son de carácter estructuralmente beneficioso para Venezuela y para Colombia. Vamos a abrir la frontera de forma gradual, será transitoria mientras vamos acoplando las decisiones, dijo Santos. Los ministros de defensa de ambos países diseñarán la política de seguridad para la reapertura de la zona limítrofe. También anunció Santos un encuentro de fútbol amistoso entre las oncenas y las selecciones nacionales de Venezuela y de Colombia el próximo 1 de septiembre, producto de el reencuentro y la reapertura de la frontera entre ambos países, y lo cual concuerda con una fecha FIFA, la próxima jornada de partidos internacionales amistosos de la Federación Internacional de Fútbol. El 1 de septiembre se acordó un partido amistoso entre las selecciones nacionales de fútbol masculino profesional de Venezuela y Colombia. Pero también se habla de un nuevo comienzo en Colombia, porque entre tanto Maduro puntualizó que queda por definir algunos temas económicos. Estamos interesados en un nuevo comienzo con todos los sectores económicos de Colombia en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. Agregó que en el encuentro también se discutió la necesidad de un precio justo y equilibrado del precio del petróleo. El mandatario venezolano aseveró que está a la orden para garantizar la paz de Colombia. Cuenta usted con todo el apoyo del pueblo y el gobierno que presido para garantizar la paz de Colombia, pero hubo un encuentro previo porque más temprano, en horas de la tarde, en conferencia de prensa conjunta, Maduro detalló que recibirían los informes de los ministerios de Defensa, Salud, Industria y Comercio, Minas y Transporte de Venezuela y Colombia también para informar a nuestro pueblo los logros de esta jornada de trabajo binacional. Hubo una reunión en privado entre los dos presidentes y las dos cancilleres. Esto se dio a conocer en una foto publicada vía Twitter por el Departamento de Prensa de la Cancillería venezolana. Por su parte, Santos, presidente colombiano, reiteró que el objetivo de la reunión es buscar la forma para normalizar la situación en la frontera de forma gradual y ordenada para el beneficio de los ciudadanos de Venezuela y Colombia y el aprovechamiento de las sinergias que se crean en el paso entre ambos países. Ahora, estas sinergias de las que habla
Juan Manuel Santos han devenido en un conjunto de dinámicas que se han tornado muy peligrosas. Peligrosas políticamente, porque la coyuntura económica de Venezuela y la coyuntura política ha, de alguna manera, hecho que las fuerzas de tensión internas que hay en Venezuela se trasladen a los polos. Y por polos me refiero a las fronteras. Y digo fronteras, sí, en plural, porque también hay éxodo de venezolanos en los estados Bolívar y Amazonas que se trasladan en un peligroso viaje, una peligrosa travesía de territorio venezolano a territorio brasileño, a cruzar la frontera entre Venezuela y Brasil también, en busca de alimentos, así como se dio, pero de manera oficial, autorizada por ambos estados, ambos gobiernos, en la apertura por 12 horas de la frontera colombo-venezolana para que venezolanos se trasladaran a Colombia en busca de alimentos, dada la escasez que hay cada día más agudizada y más agravada en Venezuela, que ya suma 80% e incluso más en alimentos y medicinas. Entonces, si hay una coyuntura económica y política que ha generado de alguna manera una consecuencia paralela, contrabando de alimentos, medicinas, de gasolina, crimen organizado que exacerba el contrabando. La crisis económica venezolana ha exacerbado el contrabando y el cierre de esta frontera por decisión unilateral de Maduro exacerbó y generó mayor contrabando de extracción, porque sin duda alguna, al cerrar la frontera, estas estructuras de crimen organizado buscan entrar a los territorios y lo hizo precisarlos, cerrando la frontera, se movilizaron por el perímetro, es decir, por las trochas fronterizas, y esto de alguna manera generó mayor concentración de contrabando, crimen organizado, guerrillas paramilitares en las zonas aledañas al cruce o paso fronterizo. De esta manera el problema se agravó, paradójicamente en vez de solucionarse se agravó, porque la crisis humanitaria se acentuó hasta el punto de que no se imaginaba ni Colombia ni Venezuela, ni colombianos ni venezolanos, que los venezolanos se trasladarían a territorio colombiano en busca de alimentos cuando hace unos años atrás los colombianos eran quienes se trasladaban a territorio venezolano por la falta de oportunidades de empleo y precarias condiciones socioeconómicas en la frontera para ir a territorio venezolano en busca de una mejor calidad de vida, de vivienda, de las políticas sociales que el gobierno de Hugo Chávez orientó también muy bien a la población colombiana cuando no había escasez de alimentos ni medicinas en Venezuela. Entonces, al parecer los roles se invirtieron y queda mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? La política de seguridad de la que hablan tanto Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro debe pasar, sin duda alguna, por establecer un contingente de seguridad binacional. Es decir, que haya presencia militar, presencia de la Fuerza Armada Nacional venezolana y presencia militar colombiana en territorio fronterizo para que de esa manera se pueda vigilar e inspeccionar las movilizaciones que se gesten en la frontera. En lo económico es imperativo, sin duda alguna, que se cree para englobar los temas económicos como la convertibilidad del bolívar al peso, la venta de gasolina y también el traslado de alimentos y medicinas. Se crea un tratado comercial fronterizo basado en un tratado de libre comercio entre ambos países vía frontera, libre de aranceles aduaneros y que pueda de alguna manera propugnar la creación de una dinámica comercial reestructurada y reformada entre ambos países que existía pero que se desgastó completamente por este conflicto. En lo social es muy importante que la solución pase por autorizar, esto podría ser incluso con la aprobación de una resolución de Naciones Unidas con previo acuerdo de buenos oficios en reuniones con ambos cancilleres y ambos presidentes de Colombia y Venezuela para la apertura de un canal humanitario de alimentos y medicinas en el que Colombia pueda facilitarle a Venezuela de estas dotaciones, de estas donaciones, y la ONU también pueda hacer lo mismo en coadyuvancia con organizaciones no gubernamentales que han manifestado su apoyo en dar la ayuda humanitaria a Venezuela en alimentos y medicinas, organizaciones como Amnistía Internacional, también Transparencia Internacional y por supuesto la política migratoria, que es muy importante, debe pasar porque ambos países
acuerden la suspensión temporal de deportaciones y apuesten por una política de reintegración familiar para unir a esas familias que fueron separadas tras esta decisión de cerrar la frontera. Hubo quienes se quedaron del lado venezolano, otros quienes se quedaron del lado colombiano, y hay familias que fueron divididas lamentablemente. Otra medida muy importante que se acordó en esta reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela fue la creación, esto lo propuso el presidente colombiano Juan Manuel Santos, de estaciones de gasolina surtidas con combustible de PDVSA, es decir, que haya estaciones de gasolina en la frontera para beneficio tanto de los colombianos como de los venezolanos, y que esas estaciones de gasolina sean provistas con combustible, es decir, con gasolina producida por la estatal petrolera de Venezuela, Petróleos de Venezuela. Esto puede tener una repercusión en el precio de los combustibles para Venezuela por la alta cotización que representaría o que le representaría a Colombia, así como el precio del petróleo ya en caso de que se acuerde un convenio petrolero entre ambos países vía la frontera, y puede ser el inicio de nuevas sinergias, de nuevas dinámicas de reencuentro en beneficio económico de ambos países tras esta reunión que sostuvieron en Puerto Ordaz, Venezuela, los presidentes de Colombia y Venezuela, precisamente con este acuerdo de una reapertura de la frontera de forma ordenada, controlada y gradual, según lo dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mientras que Nicolás Maduro apuesta por seguir estas políticas de distribución alimentaria o de control estatal de la distribución alimentaria con la gran misión de abastecimiento soberano, cuando es lo que ha generado un problema de escasez y de alguna manera un paralelismo en el cual los venezolanos tienen que trasladarse a territorio colombiano, a la frontera, para ir hacia Colombia en busca de alimentos y medicinas que no pueden adquirir lamentablemente en su propio país. Así están las cosas en la compleja situación de la frontera entre Colombia y Venezuela, que aún queda mucho trabajo por hacer, pero esto representa un reencuentro que debería, por lo menos en teoría, ser beneficioso más para Venezuela que para Colombia, por la actual vicisitud que atraviesa Venezuela con esta crisis económica, política y social. Pero ya el tiempo lo dirá, y los acuerdos entre ambos países también determinarán qué pasará. Así están las cosas entre Venezuela y Colombia en este conflicto fronterizo, el conflicto de la frontera colombo-venezolana. Nos encontramos en una próxima edición.